Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, vamos a iniciar, hoy es martes, martes 10 de enero, hoy es la segunda semana del 2023 y hoy iré a Galicia, a Orense, así que justamente ahí se conectó. Ahora mismo lo voy a invitar a PLP Atelier, a Pablo, así que ahí mismo te mando la invitación. Él es PLP Atelier y ya vamos a iniciar. Hola, Hola, tenés que girar la cámara. Ahí ya. hola, ¿Cómo va? hola Adrián, ¿qué tal? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo allá en Galicia? Bien, un poco frío, pero por lo demás bien. Muy bien. Bueno, sos un gallego auténtico, De los de verdad. de los de verdad. Exacto, Porque, exacto. porque no sé si sabés, acá en Argentina todo lo que es español le decimos gallego, no importa de dónde seas. Sí, 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 sí. Sabía. Y se enojan mucho. Pues hombre, no soy gallego, soy catalán, qué sé yo. Pero no importa, seguimos. Así que vos sos gallego, gallego, del norte. Sí, 100%. Bien. ¿Y qué tal es trabajar en Orense? Contanos algo de Orense primero. Pues bien, es una ciudad pequeñita, dentro del rango más o menos de alrededor de 100.000 habitantes. Bien. Eh, es de las, bueno, aquí se dice ciudades de interior, porque si bien Galicia está casi toda rodeada por costa, por eso está un poco más metida hacia el interior, ya lindando con Castilla y León, Ah, y, bien. y bueno, estamos así más resguardados, ¿no?, del Atlántico. Y bueno, una ciudad también Uy. con una parte antigua, un casco histórico bastante reconocible. Ese es el puente medieval o romano, que le llaman. Bien. Y ahí se ve la trascendencia que tiene el río Miño en la ciudad. Mm. Sí. Así que, ¿y cómo es trabajar en un casco antiguo? Bueno, en una ciudad medieval, ¿cómo es eso generar nueva arquitectura en una ciudad tradicional Mm. o medieval? Bueno, no siempre tienes la oportunidad de construir en la zona central del casco. Sí que es verdad que se ha ido expandiendo con el tiempo y de hecho no todos los proyectos son en el casco antiguo. De hecho, Bien. justo leí esta mañana que salió una noticia que gran parte de los inmuebles de la parte antigua de Orense están muchos abandonados, algunos en un estado de bastante deterioro y la Ah, gente mira se vos. ha ido a vivir un poco más a los alrededores del centro histórico. Sí, pero bueno, Bien. ya te digo, es una ciudad que se recorre muy fácilmente a pie. eh, no necesitas prácticamente usar transporte rodado, a no ser que trabajes fuera, lejos de casa y todo el centro tiene muchas, cada vez más, de hecho, que eso es algo en lo que se está mejorando, más partes peatonales. Esa es la Plaza Bien. Mayor, Entonces si no, te no, enfocas en la Plaza sí. Mayor. Así que Es propio del no tienen, centro de todavía la no, zona no ha antigua. llegado, no ha llegado la estratificación entonces a Orense todavía. Es una ciudad muy pequeña. Bueno, sí que hay cierta estratificación. De hecho, el mero hecho de la posición del río, que parte un poco la ciudad en dos, no es una partición igualitaria, porque sí que es verdad que la mayor parte de la ciudad está del lado del casco histórico. Sin embargo, por ejemplo, nuevas instalaciones, nuevos elementos de transporte, como la estación de tren, sí que está del otro lado. Entonces eso genera que haya ese número de puentes, que además es como hay diferentes, se conocen los puentes por la edad, por cuando se han ido edificando aquí en Orense, Puente Viejo, el Puente Nuevo, Puente Novísimo, les llaman así. Entonces sí que es una ciudad eh, con bastante transición entre un lado y otro del río. Bien. Así que si hay No, un no nuevo, tenemos costa, pero tenemos río. así que si hay un nuevo puente, que se llama Nuevo Novísimo, No sé qué nombre le pondrán. De hecho, a lo último que han hecho lo han llamado Puente del Milenio, porque se construyó a principios en el del milenio. siglo XXI y le han llamado Puente del Milenio. Sí. Bien. Bueno, acá Entonces, tenemos, tendrán que tirar sí. alguno.
Ah, acá tenemos este ejemplo que tenés acá. Contanos algo de esto, lo que estamos viendo ahí, Bueno, esa de este es proyecto tuyo. normalmente elegimos un proyecto que esté iniciando para la postal navideña que hacemos todos los años. Por eso Bien, sale el logotipo ahí delante, porque si no, no saldría, ¿no? Y esa es una casita que hemos empezado el proyecto este año, que está en Asturias. Asturias es la comunidad autónoma limítrofe a Galicia en el norte de España. Y es una casita muy bien, pequeñita, pero que nos encantó desde el primer momento que la vimos, muy característica de esa zona y que nos ha permitido también movernos un poco de la zona en la que estábamos trabajando habitualmente. No es muy lejos, pero sí que es ya otra bien. comunidad autónoma. ¿Y cómo la vas a revalorar? Muy pétreo, como ves. Mm. ¿Cómo la vas a revalorar? Sí, ¿y qué harán? Bueno, la verdad es que el cliente, yo creo que enseguida conectamos, siempre antepusimos un poco desde el principio su enfoque y saber cómo la quería plantear y cuadró bastante con lo que solemos hacer nosotros. Y básicamente el exterior queda prácticamente muy parecido. La verdad es que no se hace ninguna intervención exterior. Este es otro Bien. proyecto diferente ya. Pero el Sí, este es anterior, un garage. sí, sí, sí. Pero eso, sobre todo exteriormente, la idea es pasar prácticamente inadvertidos, que no se note mucho el cambio y renovarla por Bien. dentro, sí que con un aire más distinto, porque prácticamente, por ejemplo, las plantas bajas de las casas tradicionales aquí en Galicia, en Asturias, eran muy bajas, tenían muy poca altura, porque eran normalmente los espacios dedicados a las cortes de los animales. Entonces tenían muy poca Ah, altura, amigos. lo que no te permite ganar muchos metros en ese sentido. Ah, no tenía ese dato de que eran las plantas bajas eran dedicadas para los animales. Sí, sí, sí. De hecho, mira, algunas características básicas. Casas muy pétreas, el material principal era la piedra, la pizarra. Ventanas Sí. muy pequeñas para resguardarse del frío en invierno. Y luego las partes, a continuación, las plantas bajas sí que estaban dedicadas a los animales porque eso producía calor a las plantas altas, que es donde se realizaba la mayor parte de vida, donde estaban los dormitorios y donde se pasaba más tiempo. Bien. Acá tenés otro trabajo, ¿no? Esta es otra casa. Esto es un proyecto que también hemos hecho, un anteproyecto que hemos realizado durante el pasado 2022, y es un proyecto un poco particular porque nace de una idea muy clara que nos transmitió, es para, el uso principal es de restaurante, va a ser para restaurantes. Bien. Y el propietario es un conocido Wow. cocinero aquí de Orense y quiere convertir ese antiguo aserradero de madera en un nuevo restaurante, primando sobre todo la sostenibilidad. Producto de cercanía, que no se gaste mucho en transporte de alimentos y que prácticamente todo se consigue en las huertas de los terrenos del restaurante. Unificar todo allí, o Bien. prácticamente lo máximo posible. ¿Y, es este Esos no? son, ¿Es el que tienes acá, es, arriba? No, este no es, es. es todo eso, sí. Lo que pasa es que la parcela es muy grande y engloba 4 Ah, edificaciones, que están todas abandonadas ahora mismo. ok. Entonces, sí, como le llamamos desde el principio, es un proyecto de vida para ellos, porque engloba la parte de vivienda y la parte de futuro restaurante también. Es una Bien, ahí apuesta, está. exacto, exacto. Si te fijas, las marcas más oscuras son las de los muros pétreos que hay ahora mismo. Eh, Ahí está. la idea es un poco lo mismo que hablábamos antes, modificar mínimamente la parte estructural actual, cambiando toda la cubierta, obviamente la parte de cubrición de teja y tal, que está muy deteriorada, pero que prácticamente el restaurante se inserte dentro con los beneficios, lógicamente, de confort y climáticos que necesita una instalación de este tipo, pero sin modificar, sin tocar mucho la estructura existente. Que la Bien. puedas ver desde dentro del restaurante, que son como pequeñas salas acristaladas, pero siempre teniendo presente el edificio antiguo de la Serradera. Y yo no, porque veo que siempre, antes, cuando te fui conociendo, pensé en hacerte esta pregunta, porque siempre la planimetría, las plantas, la documentación, parece que está hecha como, bueno, está hecha con el método Monge, ¿no? El original Monge, Sí, y está, parece como que si fuese una caja que está despiezada, ¿no?
Exacto. ¿Por qué usas, por qué Exacto. usas este sistema de representación? ¿Qué te interesa de, de- de- de Pues expresarte así? a mí personalmente es un sistema, lo llevamos usando mucho tiempo, pero me parece súper cómodo. Es verdad que luego cuando lo presentamos el proyecto y lo tenemos que visar en el colegio de arquitectos, hay que irlo dividiendo por planos. Pero si ahora mismo abres, por ejemplo, un archivo nuestro de CAD, prácticamente puedes ver el proyecto de un solo vistazo. Y eso es algo que a mí personalmente me gusta bastante para tenerlo todo un poco en contexto, ¿no? Bien. Es verdad también que lo importé un poco de un estudio en el que trabajé una temporada, que es en Barcelona, el estudio de MBT, Miralles Tallagut, Sí, que también bien. juegan mucho con estos pliegues y con estas proyecciones de tanto fachadas exteriores como muros interiores, incluso tabiquería o mobiliario también. Y es muy práctico porque es Bien. como que estás jugando siempre con una pieza volumétrica, pero tienes todos los planos a la vez. Ah, acá está el restaurante, ¿no? La parte nueva, Eh, ese adelante que veíamos, exacto, ¿no? exacto. Esa es ¿Y la qué? parte nueva. Mm. Sí, decime, esta es la Pero cocina. siempre un poco guardando, es como que guardas una distancia de respeto con el edificio antiguo, te evades de sus muros, no generas nunca juntas entre nueva carpintería y muros antiguos, que siempre son más difíciles de resolver y de conseguir una hermeticidad apropiada, y simplemente se genera como un nuevo artefacto que se integra dentro Está. de ese contexto. Mm. Este es otro, ¿no? Pero, ah, no es el mismo, ahí tenés lo que decís. Esa es la planta Bueno, del restaurante, de hecho. sí. Exacto. Ujú. Bueno, eso es ¿Ves que hay lo que pequeños estabas patios diciendo, interiores? sí. Eso es justo lo que hablabas que son elementos de articulación, ¿no? Cómo articular entre un elemento y el otro, ¿no? Prestar atención a la articulación. Sí, exacto, exacto. La idea es poder desarrollar un programa muy particular, como es el de un restaurante, donde hay infinidad de instalaciones específicas, sobre todo en la parte de la Bien, cocina, sin que eso influya en tener que andar haciendo muescas o dañando las mamposterías existentes o la parte de madera. De hecho, dentro del bien. aserradero hay como unas pilastras de ladrillo estructurales que cargan la estructura de madera a las cerchas que también queremos dejarlas a la vista. Por eso, al final Bien. es como que rodeamos con la nueva intervención, rodeamos el edificio antiguo. No, acá están lo que vos decías antes, que son varios edificios, son Los varias esquemas. estructuras, ¿no? Acá hay los esquemas, Exacto, ¿no? Ahí están, y cómo lo fuiste uniendo, ¿no? Con las operaciones o con los diferentes exacto, programas, ¿no? Eh, exacto. es, Son esas cuatro eh, edificaciones las que hay actualmente. sí. ¿Crees que este tipo de esquema, ¿no? Ujú. ¿Crees que si los holandeses de 90 no haríamos esto? Pues seguramente sería más complicado verlo. Sí, ¿no? Muchos estudios como MVRDV Exactamente. o Ahí va. estos estudios de Rotterdam, sí que, el propio Koolhaas y OMA, sí que han jugado mucho con estos esquemas que en realidad son súper prácticos, sobre todo para la primera fase conceptual de desarrollo. Bien. ¿Y Esas son qué es fotos esto? del estado actual, de hecho. Un molino ¿Y esto que qué hay ahora era? mismo dentro del aserradero. Bien. ¿Y qué vas a hacer con esto? ¿Qué queda? Pues de eso queda prácticamente todo, porque esos muros de piedra se dejan. Lo único que seguramente Bien, en una de las fotos se ve una prensa antigua, eso era un carril donde se desplazaba el carrito que iba transportando el serrín, sobrante de los cortes de la madera. Esa es bien, un molino que accionaba, esa es la prensa, por ejemplo. sí, Y excepto algún pequeño movimiento de posición para que entre las nuevas instalaciones, la idea es aprovechar al máximo todos los elementos significativos, todos bien. los Bueno, elementos relevantes, ¿no? Esas son bueno, las pilastras de ladrillo que te decía antes. sí. Ujú. Bueno, Y la esto, por estructura de ejemplo, madera de la cubierta. si estas imágenes fueran acá en Argentina y vos fueras argentino y estarías viviendo acá, seguramente irías con una topadora acá y lo tirás todo y ¿qué sucede allá en esto? ¿Es una cuestión, es una cuestión de ustedes, de no querer pasar la topadora y hacer todo nuevo? ¿De dónde nace ese cuidado? Bueno, eso
también ha pasado aquí durante muchos años. Yo creo que sobre todo, independientemente de las normativas, que lógicamente ayudan y cada vez son más respetuosas, al final es una cuestión cultural y de respeto al patrimonio construido de cada Bien. cultura, ¿no? Y en ese sentido, sin ser argentino, entiendo perfectamente lo que me dices porque ha pasado aquí y sigue pasando muchas veces, ¿eh? Pero yo creo Bueno, pero que en es ese una aspecto cuestión sí muy que, americana, ¿no? Es sí, una cuestión más del pero americano, porque en Nueva York o en Estados Unidos o en cualquier lugar, los americanos somos más de demoler y empezar de bueno, nuevo, ¿no? Y ustedes parecen... quizá sea más la zona de América del Norte. Yo no sé América, seguro que tú lo sabes mejor, América Central o América del Sur, pero sí que es un concepto muy de América del Norte, Estados Unidos sobre todo. El concepto de rehabilitación, de hecho, ni siquiera en Europa era tan expandido como hasta ahora, hasta el siglo XVI-XVII, que es cuando empezaron estas teorías empezó, por ejemplo, con las rehabilitaciones del Coliseo de Roma, con las teorías de Baradier, de Stern, pero antes lo típico siempre era tirar, reaprovechar las piedras o el material que hubiese y edificar las nuevas construcciones con eso. De hecho, prácticamente tenemos la suerte de que se mantiene, por ejemplo, edificios como el Panteón, pero sí que otros muchos han desaparecido por esas cuestiones, ¿no? De Mm, tirarlos directamente y aprovechar los materiales. No había concepto de rehabilitar un edificio. bien. Y por último, ya empezamos con las preguntas que has elegido. Bueno, trabajaste con Talia Bude. Contanos algo de ella, o una experiencia con ella, en qué trabajo estabas involucrado. Bueno, pues yo había trabajado previamente en un estudio en Italia. Entonces, al volverme de Florencia, acabé en Barcelona, en el estudio de Tallabue en BT. Y bueno, fue una experiencia no muy larga, fueron 6 meses, Ah, eh, en el que sobre todo, era 2013, sobre todo en esa época, la mayor parte de los proyectos eran en el extranjero, porque en España se había parado un poco el sector de la construcción y eran casi todo proyecto extranjero. Yo trabajaba sobre todo, en el que trabajaba en uno de continuo y luego sí que es verdad que cuando iban saliendo urgencias o concursos nos cambiábamos un poco de proyecto e interveníamos en varios. En el que más tiempo estaba era una universidad de economía en Fudan, que era una ciudad de China, que es en el que más tiempo me tocó trabajar y mi jefe de proyectos específico era Joan Calís, que desde el minuto uno me pareció un profesional increíble y del que la verdad es que aprendí muchísimo y guardo una súper buena experiencia de él. En cuanto al estudio, la experiencia sobre todo fue la de conocer un montón de gente, porque sí que es verdad que era un estudio con mucha gente joven de diferentes países también y inolvidable experiencia, la verdad. Fue muy divertida sobre todo. ¿y cómo es, siendo gallego, trabajando en Cataluña, haciendo una universidad para chinos? ¿Cómo es eso? Sí, un poco raro, ¿verdad? Con una jefa italiana, a su vez, ¿no? Exacto. Temas, Y supongo que son temas de la compañeros, globalización. y compañeros que me imagino que debían ser de cada parte del mundo. ¿Cómo es todo ese Pues mira, espíritu? en el grupo de trabajo, de hecho, estábamos un canadiense, Peter, estaba yo, estaba Erez, un chico de Israel, había también alguna chica de Italia, un poco de todos lados al final. Y a mí personalmente me parece una gran experiencia poder compartir con varios diferentes visiones. Muchos eran proyectos de obra nueva, que siempre la forma de enfocarlos es un poco diferente a una rehabilitación. Pero en cualquier caso, súper Sí. interesante poder compartir diferentes visiones, la verdad, de la arquitectura. Se nota sobre todo mucho en los concursos, porque claro, en los proyectos así más largos ya va cogiendo un hilo conductor. Pero en los concursos sí que es verdad que las primeras tormentas de ideas son súper dispares, dependiendo de cada uno. Sí, sí. Y el idioma es el inglés. Trabajan en inglés, automáticamente en inglés. Bueno, allí se habla mucho italiano en realidad en el estudio de Benedetto. Se Ah, hablaba, yo creo que más o menos a tercias, italiano, español e inglés a partes iguales, los tres idiomas. bien. ¿Vos sabés italiano? Eh, Sí, la, porque la verdad trabajaste es en que Firenze. sí, y hice el Erasmus en Roma.
Entonces sí que Es verdad. conocía. Pero en cualquier caso era súper divertido, porque además, por ejemplo, una cosa que me acuerdo siempre del estudio de Barcelona era la parte de maquetería, porque trabajan mucho con modelos en madera de balsa y hay gente exclusivamente dedicada a la zona de maquetas. Y para entrar, bueno, si dabas un pequeño rodeo, pasabas por allí y veías los proyectos que se estaban haciendo y, y siempre es gratificante, ¿no? Ver diferentes proyectos dentro de una misma oficina y cómo los enfocan y cómo van creciendo poco a poco. Bien. Eh, ¿Y sí, escuchabas el nombre Miralles? Enric, porque Enric o sí, no? sí, bastante a menudo. Yo creo que estaba casi siempre presente. Porque ¿Sí? obviamente se hacían referencias a proyectos antiguos. Mi fondo de escritorio, de hecho, era una foto del Parlamento de Escocia que había cogido yo y la había puesto, ya que había agarrado yo y la había puesto ahí. Y, pero continuamente, por ejemplo, teníamos bibliografía que podíamos consultar y un día me encontré un billete de avión de Enric en uno de los libros como marca página, en un viaje que Mira había vos. hecho y súper presente. Yo creo que estaba presente gran parte del tiempo, sí, sí. Aunque no Bien, estuviese físicamente en persona. claro. Eh, bueno, vamos a las preguntas. Te mandé 100 preguntas, tienes que Bien, elegir 10. Arranquemos, a me ver. mandaste 100. Ok, empezamos por las primeras entonces. Dale. Venga, un edificio de mi ciudad, tocaba. Bien. Entonces, te voy a decir la Casa Taboada. Pero en realidad te podría decir varias de un arquitecto que aquí es muy famoso, ha hecho mucha obra, que se llama Daniel Vázquez Gulías. Si tecleas cualquiera de los dos nombres, seguro que te aparecen muchos edificios del centro histórico que me hablabas antes, de hecho. Bien. Y yo creo que quizás sea el más reconocible de los estilos de la ciudad, el de Vázquez Bien, ¿por Gulías. qué? ¿Este? Porque es Qué lindo. Es un Art Nouveau. ese, Algo... ese, justo. De hecho, es de los pocos ejemplos de, bueno, Art Nouveau, modernismo, que ha llegado a la ciudad, porque bueno, él también en su historia cuenta que de joven viajó bastante por Centro Europa y, y obviamente se vio influenciado por las corrientes que había en ese momento. Es, sí, está bastante, Bien. sí, Qué lindo está que es. Muy muy bonito, bonito. la verdad. Aparte todas esas ventanas son como ojos prácticamente, como lágrimas. Tiene gran parte de la cerrajería antigua, súper delicada también, porque había una empresa aquí, supongo que lo habría hecho una empresa que había aquí que se llama Malingre, que hacía todo este tema de barandillas, pasamanos, todos estos detalles así más metálicos. Ahí O están. exacto, perfecto ejemplo, perfecto ejemplo. Qué Detalles bonito. súper cuidados y una arquitectura muy fácilmente reconocible. De hecho, me acuerdo que ese Bien. edificio siempre me había llamado la atención de pequeño, antes incluso de estudiar arquitectura, y cuando volví de Madrid de la universidad empecé a entender por qué me llamaba tanto la atención. Pero sí que es verdad que no hace falta saber mucho, no entender mucho para saber que tiene algo especial. ¿Cómo se llama el arquitecto? Vázquez ¿Cómo? Gullas. ¿Este es Vázquez Gullas? Vázquez Gulías, con G, Bien. Gulias. ¿Y Daniel es siempre Vázquez Gulías. es de la zona o fue un extranjero ahí? Es de la zona. Nació en la provincia de Orense, aunque luego hizo bastantes viajes y se estableció también en Coruña un tiempo, pero sí es un arquitecto gallego. Hizo varios de los edificios importantes del centro de Orense los hizo él, la Casa Fermín García o la Casa Junquera, que además son tres fachadas que podrías ver juntas y entender perfectamente la progresión de su arquitectura. Es súper interesante. Exacto. Esa está en la Plaza Mayor. Esa es de Fermín García y prácticamente estas tres que te he dicho se llevan Qué como linda. 5 años cada una más o menos entre ellas. Y se ve perfectamente cómo fue simplificando. Esta es la segunda, la Casa Junquera, pasa de tener las galerías en los laterales a tenerlas en el cuerpo central. Y por último, la Casa Taboada, que le da nombre a una farmacia que había en la planta baja, que ya se ve un poco más estilizada, zona cuerpo central de galerías en el medio, eh, muchos elementos ornamentales que viendo las tres juntas te das cuenta que se han ido estilizando, más que simplificando, estilizando quizás. Bien. Y bueno, ese era el antiguo Hotel Miño, por ejemplo,
que está en Qué la calle lindo. central de Ourense, ¿sí? Hotel Miño, que es el mismo nombre del río, que está en la calle central, que es la calle del Paseo, que es peatonal. Y es la típica, la Ahí calle de está. tiendas más concurrida. Exacto, exacto. Eh, Están puestos, además, claro, están edificados en sitios muy, muy importantes de la ciudad porque fue en un momento que se construía mucho en el casco y, y de esta forma así tan relevante. Eso sería 1910 por ahí, ¿no? Mucha obra 1920. tiene. Era principio de siglo, ¿no? 1900, entre 1900, estas tres, por ejemplo, creo que son entre 1909 y 1919, más o menos, Bien. principios del siglo XX. Sí, sí, sí. Qué bonito. Ahí está lo que decías, ¿no? Que eran como ojos llorosos, ¿no? Por la realidad, por Exacto, de hecho la... parece que está hasta triste la casa, viéndola así en obras. Están intentando Sí, poco a poco mantenerla, ya no rehabilitarla, pero por lo menos que no se caiga. Hicimos una visita con el Colegio de Arquitectos, la vimos por dentro, que también es espectacular. Y bien. ahí de Vázquez Gulías es este tema de las farolas de la Alameda. También Este. esa composición de piedra, hierro, motivos decorativos, muy típica. Esa es Bien. una joyería que está debajo de la catedral, justo debajo de la catedral además, porque en Orense es muy curioso que a la catedral no se entra por la puerta principal como en la mayoría de las catedrales, se entra Porque es normalmente por Galicia, los laterales, que son gallegos. porque tiene como está un poco encajada entre dos edificios y tiene una gran escalinata de entrada, pero no se usa muy, muy a menudo. Y, A ver, ¿cuál y es? bueno, ¿Catedral de así, Orense? Catedral de Orense, de Ourense. Bien. Ah, qué linda. Esta. La- a ver. Esa es la Mánica. fachada principal. Lo que no se ve, lo que no se ve en la foto es que debajo hay ¿Esta? una gran escalinata de entrada. Sí, ese es el pórtico, la escalinata de entrada. Y está Ahí está. lo que hace que no se use habitualmente ese Este. plano, se usan los laterales. El pórtico sí que es de gran interés, porque de hecho tiene cierto parecido con el pórtico de la Gloria de Santiago, que tiene mucha más fama, pero el de Orense también es muy interesante. De hecho, conserva un pelín más de policromía que el de Santiago, porque está normalmente más cerrado. Esa es otra de las puertas laterales que se usa más, quizás. Qué lindo. Está ahí encajada, en el casco histórico. Y Sí, ahí se esa ve lo que zona, vos de decís hecho, de los otros edificios. Acá están, ¿no? La mm, cercanía. sí, sí. De hecho, esa zona es la típica zona de irse a tomar algo, ir a cenar, muy concurrida por la tarde, tarde-noche. Bien. Eh, ¿Fuiste bautizado o algo aquí? No, me he bautizado en mi pueblo, que es en la Ribeira Sacra, a más o menos a 50 kilómetros. Ese es el pórtico que te decía antes. A Sí, es muy 50 kilómetros bonito. más o menos, Castro Caldelas. Mm, Bien. Claro, esa es. acá está lo que decías, ¿no? Exacto, ahí se ve en la planta Que que hay un montón de entras por edificios. acá, Exacto, por acá o por la de enfrente, por cualquiera por de esas esta. dos. Mm. Entras por el al, ¿no? Eh, Por las exacto, alas. esa es la calle Lepanto, que si vas derecho por ahí, entrarías por esa entrada, si no puedes usar la otra. Pero rara vez se usan las delanteras, cuando hay algo, así, alguna festividad más importante o algo. Mm. Bien. Mirá, Voy a ver las preguntas que me... Sí, es esa es hermosa. la entrada de la fachada principal con el pórtico. Así- ¿Has visto los colores pasemos que se ahora sí. perciben un poco todavía? Sí. La poli... Sí, sí, fantástico. Es- Mira lo que Una es pena que no el... se vea más a menudo, pero... Bien. De Mira hecho, qué han estado haciendo lindo. hace poco arquitectos sobre sanos rehabilitaciones en ella y han mejorado su conservación. Bien. Y Acá se ve mejor el color, mira. sí, 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 sí. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta, a ver. Vale. Eh, bien, he
elegido la de una obra de Marcel Breuer o Marcel Breuer. ¿Cómo le dicen ahí? Sí, Marcel Breuer. igual, Ya. Brewer, Eh, Brewer. Es muy difícil para mm, pronunciar. y sí, ¿verdad? Era húngaro, me parece. Sí, Que se llama Hooper House. Hooper House 1959. bien. ¿Qué tiene? ¿La uno o la Pues 2? la 2. La 2. Bien, De hecho, viendo la planta se entiende pues, que es inmediata la comprensión de la distribución de la vivienda. Me llama la sí, atención por lo sencillo, pero en realidad me imagino que no habrá sido tan fácil ahí está. gestionar todos los espacios. Esa es, sí. Hay una cosa muy curiosa, bueno, ahí ves el rectángulo que tiene un patio en el centro, de hecho justo la puerta de entrada está situada justo enfrente del patio, y Sí, muy sencillo a priori, parte social a la derecha, estancias, dormitorio y descanso a la izquierda, pero tiene una cosa muy curiosa que vi revisando la planimetría, que casi no se ve ahí, que tiene un parking por el lado izquierdo, que se ve en esa sección súper elegante, a dos alturas, que se esconden, el garaje está escondido en el flanco izquierdo de la casa, a otra cota, se accede por otra cota diferente. Y el patio, y sobre todo el espacio central del patio me parece espectacular, porque al final es construir con el espacio, sin materiales directamente, es apropiarse de un espacio exterior que inmediatamente pasa a ser una parte de la casa, una sala más de la casa, salón al aire libre. bien. Y me parece espectacular la intervención, la inserción en el paisaje, cómo se aprovechan esos muros de piedra y a la vez materiales nuevos y conjugan perfectamente sin llamar excesivamente la atención y funcionando perfectamente todo junto, todo en sintonía. Eh, Sí, es muy, ese patio, este patio es, este es el patio y este es el muro que vemos, ¿no? El muro de piedra, El muro de piedra es el el que está contrario, el que ahí. está en el otro lado. Esa es Ahí protección de está. centro, que también es de piedra. Eh, Estancias súper amplias, además, nada compartimentadas. Bien. Dan ganas de hacer un Bueno, asado ahí dentro, ¿verdad? sí, sí. Y además las carpinterías, ¿no? También está bueno esa vinculación entre lo ultramoderno del periodo, ¿no? Esa Sí, liviandad de la estructura y el muro y la piedra, ¿no? Esa sí. relación es muy interesante. Ahí Porque está. aparte es una vivienda de Lo que, mediados del siglo y que tiene una sí. Lo que no veo es de carpintería la de la parte nueva cochera. muy... Se No ve estoy. si esos coches, hay dos zonas de aparcamiento, una en superficie, al lado de la zona de entrada, y otra, si consigues identificar alguna planta con un poco más de ámbito, te deja ver que hay como un murete muy, muy disimulado, Ahí que a la está, izquierda ahí de la están. rampa es esa. Esa foto de hecho es preciosa. Es una foto antigua Sí. y se ve súper, ¿cómo decirlo? Difuminado un poco la parte de la izquierda, queda casi en segundo plano, pero es una entrada en No, rampa hacia la zona del esta garaje. es otra, esa es otra casa. Esa es otra. Ahí De hecho, hay una está. escalera, Acá está lo que decís. esa planta es muy bonita también. Exacto. Gira a la izquierda del coche y se mete ahí debajo. eh, Se genera como una diferencia de cota que queda totalmente integrada, porque casi no te das cuenta. Y si No, y no lo consiguieses ves. una planta del sótano verías que hay una pequeña escalera que va directa al hall de entrada, lineal. Ok, Súper bien. elegante. A ver. Es Acá, ahí, pero están separadas, a la ¿no? derecha. Ahí está. Exacto. En realidad es una casa en L, a dos alturas, pero que si tú la ves normalmente te parece que es simplemente un rectángulo en superficie. Y no lo es. Entonces, claro, Y no vos lo venís es. por acá, dejás el auto acá abajo. Ahí, esto sería. Exacto. Tienes como una especie de Resguardarse. toilet o baño pequeño y la escalera ahí. Seguramente sea algo de cuarto de máquinas o de instalaciones también, de caldera. Sí, sí, pero parece como que tiene Y si ves algo, directamente, ¿no? puede ser que tenga un Sí. aseo, sí. Porque Al bueno, lado de los coches también acá, hay zonas de servicio sí, ahí. de los Y acá hay autos. otro, ¿no? Acá hay como una despensa, algo Sí. de eso, será.
Bueno, por acá está el vacío, ¿no? El vacío y ahí Eh, vemos como la justo, cercanía. justo dibujan en línea discontinua la parte del patio, porque es la más llamativa de la vivienda. Sí, No sé, me pareció una intervención súper acertada. sí, bien. ¿Y dónde está Aparte de que, bueno, dónde está Hooper está House, él, sabes? En Estados Unidos debe estar, me imagino, ¿no? está en Estados Unidos, Maryland, me parece, me suena. Bien. Es verdad, te sale la Maryland. tonada italiana cada tanto. ¿Cómo? Tenés una tonada italiana cada tanto. Bueno, es la gallega, yo creo, ¿no? ¿Es Que es parecida a la como cantable, ¿no? italiana? Sí, pero sonaste muy Eh, italiano. puede ser, no sé. Pero los gallegos no dicen eso normalmente aquí en España, ¿eh? Que hablamos cantando. ¿Qué Puede dicen? ser. Sí, es verdad. Que dicen que los Vamos a la gallegos próxima nos dicen, los pregunta. gallegos habláis cantando. Bien. Bien. Bueno, Vamos a la tuve siguiente. dudas. Estuve pensando entre elegir una obra de John Pawson o de Tan Videgar, los suecos. Me va a matar mi compañero de trabajo Christian, porque es fan máximo de Pawson, y yo también, ¿eh? Pero en este caso voy a elegir la otra, porque ya hemos hablado mucho de, de la de Pawson en el estudio y por cambiar un poco. Y es Bien. una casita también. De hecho, la elijo un poco porque he elegido antes la de Marcel Breuer, porque es otro concepto muy parecido, pero llevado a cabo de diferente manera, que es la Atrium House, o Casa Atrio, que está en Suecia, en una isla de Suecia. Y es una casa Bien. que es una planta totalmente cuadrada en este caso, también con un patio interior eh, geométrico perfecto, cuadrado, y toda la casa se desarrolla alrededor, ¿no? Un poco como las casas romanas que cerraban el interior y se ocultaban del exterior. En este caso no es una ocultación máxima, porque sí que tiene grandes ventanales, pero me parece, para hablar de ella en comparación con la anterior, porque son dos estilos parecidos en años muy diferentes, medio siglo de diferencia más o menos, y que Está. resuelven de una manera parecida. Exacto, por fuera parece un búnker de hormigón inexpugnable, y sin embargo, en cuanto empiezas a ver fotos interiores, ves la conexión que hay constante con el exterior, espacios súper agradables. Ese de la chimenea, por ejemplo, me parece súper, muy interesante. Vistas del exterior, muy minimalistas, sin recargar los espacios, fácil de distribuir. Bien. Está. Me parece un buen ejemplo de arquitectura. Pero bueno, pero es lo opuesto a Marcel, ¿no? Y a todo ese periodo de arquitectura, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí en Argentina, ¿cómo se ve el tema de casas, patios? ¿Se usan mucho los patios interiores en viviendas unifamiliares o se vuelcan más hacia el exterior, hacia la calle? Sí, sí, solemos. Depende, pero el patio interior se busca además, se busca mucho y suele ser también como una tipología, como un elemento a usarse. También a veces al tener tanto espacio libre, el espacio el patio interior te genera privacidad o espacio común. Nosotros Ahí en el está. estudio hemos estado trabajando últimamente con este tipo de casas porque al final casas en planta baja, que sean funcionales, muy fáciles de habitar y que sobre todo que sean económicamente viables porque la subida de materiales que ha experimentado el mercado en los últimos meses ha sido brutal y, y creemos que es muy necesario intentar hacer una arquitectura lo más austera Ahí posible está. pero que resuelva, ¿no?, las necesidades de la planta. Se entra por aquí, Muy buena la por planta. la zona de abajo. Sí, sí. Por Tiene acá. una zona más seriada que es los dormitorios de la izquierda, Sí. esos de ahí. Luego tiene la pastilla de salón-comedor en la siguiente parte del cuadrado, esa de ahí, justo. Las zonas de comedor o de estancia siempre tienen cercano un ventanal que te ligue con el exterior. Y la foto que enseñabas antes de la chimenea es ese espacio de ahí, exacto.
que tiene como, se ven como esos triángulos en planta que forman Bien. la chimenea y el leñero. Igual, Muy amplio y tanto precioso. nosotros, igual que los italianos y los españoles, somos, ¿cómo decir? Somos gritones, somos lieros, somos desordenados, somos unos caos, Sí. ¿no? Eh, y nosotros vemos esto y medio como que nos ponemos un poco nerviosos. No, yo no sé cómo habitar este espacio, ¿no? Y cómo mantener y cómo mantener esto, ¿no? No es para nosotros, para los latinos esto. Bueno, yo creo que sí, en realidad, ¿eh? Porque aquí nadie te dice cómo tienes que distribuir el mobiliario, al No, contrario, yo creo que puedes elegir perfectamente cómo habitarla, no te está influyendo para nada. Pasa al contrario, por ejemplo, en los pisos en los departamentos, de edificios de viviendas, que está todo muy estipulado. Aquí un cuarto, un dormitorio, aquí la cocina, sí, aquí el salón. Muchas veces incluso la cocina está en el lado opuesto de la casa al salón, cosa que normalmente se transforma en un corredor horrible, prácticamente sin ventilación, sin iluminación, que tienes que recorrer constantemente con los platos. Aquí al contrario, yo creo que aquí en realidad estos cuatro lados de la casa, con el patio en el medio, hacen que puedas eh, dirigir tus pasos o tus movimientos hacia un poco bien. libre albedrío. Yo Mira sí la cama, creo que es muy habitable, ¿eh? el No, ya sé que es muy habitable, bueno, pero digo, no, yo acá ya tendría libros tirados en el piso, ¿no? Tendría como, es que a un sueco Montando me quilombo. retaría, ¿no? Sí, ahí está. Mira qué Ese bonito, está dormitorio, ¿qué te buenísimo parece? igual. Ese, Está ese genial, dormitorio para visitas es perfecto, ¿eh? sí, es muy Para visitas lindo, esporádicas. sí. Pero bueno, pero digo que tenés que tener como... en realidad siempre el minimalismo es más difícil vivirlo, ¿no? Como, Hmm. es tan difícil realizarlo como vivirlo también, ¿no? Eh, Supongo que tienes que estar acostumbrado a ese tipo de viviendas o de necesitar menos objetos o menos, no sé, menos Bien, artefactos. A mí me encantaría sí. ser minimalista, Tener no lo una... soy, Tener pero un, me encantaría serlo. sí. Pues tener todo transforma en un solo objeto, no tener el libro en papel, Un solo objeto la revista, no, todo el iPad. y que puedas viajar sin llevar nada, simplemente una tableta o algo, eso Claro, sería genial. tenés el documento acá, el pasaporte acá, Sin todo esto de por ahí. claro. Vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. 34, serie documental. Bien, ¿cuál? Y esta la voy a ligar un poco con una pregunta que me dejas ser desordenado, como dices tú. Sí, De sí, hecho, obvio. juntar un par de preguntas en una, porque tenía dudas de cuáles escoger y hay algunas que incluso se pueden revisar juntas, ¿no? Bien, serie documental. Además, es súper práctico porque se pueden ver online, están en YouTube, súper accesibles. Son unos documentales, son como unas conferencias que promueve la Fundación Juan March y, y hay muchas de arquitectura. Hay de historia, de arquitectura, de varias tipologías, pero de arquitectura hay muchas. De hecho, Luis Fernández Galiano, que es el editor de la revista AV y profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, tiene una serie sobre grandes maestros de la Sí, arquitectura y conferencias De hecho, creo que las dividió en dos ciclos. Por una parte, Álvar Alto, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier y Mies. Y por otra parte, los modernos, que serían Foster, Oma. Bueno, tiene así como 8 conferencias, ¿no? Pero aparte de esas, bien. se han ido añadiendo más. Hay unas charlas súper interesantes de, de arquitectas que en su momento fueron menos reconocidas de lo que deberían y que gracias a estos documentales está poniendo su trabajo mucho más al alcance de todo el mundo, de Eileen Gray, Lily Rage, aparte que las dan otras arquitectas, o por ejemplo la de Fuensanta Nieto, de Nieto Sobejano, da una Sí, sobre Margaret Chatelisowski, también súper interesante y ya te digo, son súper prácticas porque tecleas Fundación ¿cómo se Juan llama March, conferencia o libro. la serie?
Juan March, puedes poner Juan March, arquitectura, Galiano, por ejemplo, y ya te salen algunas Bueno, de las conferencias. bien. ¿Y alguna en particular para recomendar? Cualquiera de esas que te he contado, son las que he visto yo más a menudo. De hecho, lo que te comentaba de anexionar la otra pregunta, que es la 80 libro más usado para trabajar, yo muchas veces Sí. los fines de semana o festivos, que es cuando mejor se trabaja, porque no tienes llamadas o interrupciones, yo me lo pongo de fondo en el ordenador, en otra pantalla, y eh, acaba una, empieza otra constantemente, descubres a veces, saltan conferencias nuevas de vez en cuando, por la aleatoriedad de YouTube, por ejemplo, y uso más esto que un libro, de hecho, para trabajar. Súper inspirador también, Bueno, súper recomendable, muy recomendable. acá está el. Acá está, ¿no? A ver, es, Fernández sí, Galeano. sí, sí. Hay un montón. Claro, esa, por ejemplo, es en directo, de Corbusier, Mies, todas esas. Hay un montón de conferencias. Mm. Bien. Y de otras Competencia. temáticas también, ¿eh? Sí, Ahí sí, sí. están. Así que, bueno, y lo usas como un Ese es libro esto de también. Luis Fernández Galeano. ¿Cómo? Ah, de ciudades. Mira, hay... Digo que lo usás también Sí, como un libro, lo usás más como que un como un libro. libro, como inspiración, quizás, o ese es Luis Fernández Galeano, por ejemplo, que salía ahí. Eh, yo Me lo voy a creo que poner a conocer ver. el trabajo de otra gente siempre es bueno. Sí, claro. Ahí está. Eh, Compartirlo. una hora y media duran, son largas. Sí, sí, Empezamos un sí. día más con puntualidad Bueno, suiza. yo creo... Ahí están. Ahí está. Ajá. Ahí me voy a Entre suscribir, ya que 50 estoy. minutos y... Entre 50 minutos y hora y media duran. Bien. Bueno, vamos a la siguiente. Ícono en Manhattan. Eh, Perfecto. eh, ¿Cuál? para mí, uno de los, no voy a decir nada nuevo, ni nada sorprendente, ni ningún edificio poco conocido, porque a mí realmente el que más me impactó es el Guggenheim de Nueva York, de Frank Lloyd Wright. Y quizás Bien. un poco también, por decir otro, que juega con el concepto de plaza de una forma totalmente diferente, diría el Seagrams de Mies. Son dos iconos que Bien. conoce todo el mundo, súper reconocibles, pero que hacen lo contrario. Mientras Mies deja el espacio de la plaza vacío y se echa hacia atrás, Frank Lloyd Wright la, exacto, la construye, pero con un elemento que nada tiene que ver con el entorno. No. Bien. ¿Y De qué es lo que más te ha hecho, sorprendido del Guggenheim? pues yo creo que eso, cómo impacta con lo que tiene alrededor. Y de hecho estamos acostumbrados a ver estas fotos con edificios alrededor del Guggenheim y si miras de frente, si te pones en la puerta del edificio y miras de frente, lo que te encuentras es directamente Central Park. No tienes ningún edificio enfrente. Y es tanto en la gama cromática del blanco como en las formas, esa espiral que va subiendo, ganando altura y anchura, no tiene nada que ver con lo que le rodea. Por eso impacta tanto. Yo creo, en una ciudad llena de parcelas cuadradas, rectangulares, súper ordenado, de repente aparece esa nave espacial, ese artefacto, que, que desde luego, cuanto menos llama la atención. Yo he leído que tuvo muchas Bien. críticas en su momento, de hecho, los artistas entregaron un manifiesto con firmas diciendo que en ese tipo de estructura circular no se podían exponer arte, los cuadros no quedaban bien. Y por el contrario, Frank Lloyd Wright defendía que, sin embargo, quizá para los artistas a priori no era lo más recomendable, pero para el visitante sí que era lo mejor, porque le recomendaba entrar en el hall, en este hall que se ve abierto, iluminado cenitalmente por el lucernario de cubierta superior, subir en el ascensor al último piso e ir bajando por la espiral continua
visitando todas las muestras, todas las Claro, exposiciones. Conceptualmente sí que ahí me está, ¿no? parece arriesgado y cuanto menos innovador en su momento. Bien, Y yo creo que al final, yo cuando estuve, yo creo que no desmerecen las obras de arte, la verdad. bien. Y todo esto lo que acabas de decir de Nueva York, el objeto con el entorno, la polémica, todo, es lo mismo que sucedió en Bilbao, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es la tradición, aparentemente. Bueno, hay una pequeña diferencia, que en Bilbao, por ejemplo, esta ubicación donde está Nueva York está totalmente colmatada y ya era una parte del, creo que la Upper East Side, con un gran valor tanto residencial como comercial dentro de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, Sí, Bilbao era una zona totalmente en decadencia de la olvidada. ciudad, donde había estado bueno, la zona industrial de Puerto y tal, y sí que cambió esa cara de la ciudad totalmente. Por ejemplo, a mí el edificio en Ah, sí bien. me parece mucho más interesante el de Nueva York. Pero sí que es verdad que como elemento modificador de una ciudad, el Guggenheim de Bilbao puede que haya sido más relevante. Más revolucionario. Mm. Claro, porque es verdad lo que decís esto, ¿no? Que la ubicación de Nueva York siempre fue espléndida, ¿no? Claro, En cambio, el Guggenheim se una la tuvo que zona, buscar, tuvo que sí. crear eso. Y, y en Bilbao, a raíz de esa intervención, se fueron haciendo, de hecho, hay un edificio muy interesante también que está al lado del Guggenheim de Bilbao, que es creo que de la Universidad de Deusto, una facultad de la Universidad de Deusto, de Moneo, y enfrente, Deusto es la universidad privada de Navarra, y enfrente está un edificio de la universidad pública de Siza, y están uno enfrente del otro, acabas de pasar por el Guggenheim de Getty, luego sigues caminando y te encuentras con el edificio de Moneo y luego con el de Siza, todo en a lo mejor 100, 200 metros de diferencia. Esa zona antes Ahí eran está, ¿no? astilleros y eran... A ver, justo, ese es el de Siza, Es ese es el de Siza, y enfrente hay uno de Moneo. Ahí se ven los dos. este. Ahí se ven los dos. Y acá Claro. está Peli, ¿no? Este es Y el Sarpi. detrás, no, esa creo que es la torre de Benedetta Tagliabue, me parece. Ah, ok. De, Ah, es verdad, tiene una ahí también ella. de Iberdrola, gas natural. Puede ser, Ahí está. me parece que es. A ver, Claro, justo. es como, esto es una ciudad toda nueva la que se ha realizado. Sí, 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 sí. Sí, era de Tadeusz esta. Mm. Que tiene un voladizo, La de Peli está tiene de un cuerpo enfrente. en horizontal en voladizo. Mm. Sí, Eso era impensable hace años, que esos edificios estuviesen ahí. Universidades, empresas energéticas, museos. bien. ¿Y cómo, Cambió cómo te hace sentir, cómo te hace sentir esta cuestión de que de golpe en una esquina tengas tantas celebridades juntas? ¿Cómo lo ves eso? Como un experimento, ¿cómo ves ese experimento espacial, ¿no? Que de yo golpe, bueno, creo que es las algo, superestrellas estén todas en la misma esquina. pues me recuerda mucho a cuando estudiaba en la universidad, porque era ese boom del Star System, de los arquitectos Zaha Hadid, Norman Foster, Herzog, de Meuron, Koolhaas. Me recuerdo un poco a esa etapa cuando parecía que los proyectos prácticamente salían solos y las exposiciones universales de esa época. eh, si bien es cierto que no es algo que sea nuevo de ahí, porque ya en otras épocas sí que es verdad que Ahí convivieron está. arquitectos famosos construyendo a la vez, pero sí que me parece un poco... eh, Sí, ahí está, ¿no? eh, Ahí lo vemos, ¿no? El Guggenheim y lo que sí, decíamos antes, ¿no? sí. Yo creo que se corre un poco el riesgo, a no ser que todos, porque es muy difícil que se pongan todos a diseñarlo y a proyectarlo en conjunto para tener algo más o menos homogéneo que funcione. Y creo que la pretensión de cada uno puede eso, llevar a crear un efecto parque temático que parece que estás visitando una zona de eso, Sí, un de Disney. divertimento, exacto, que cada uno tiene que enseñar su peculiaridad sin prestar mucha atención a lo demás, ¿no? Indudablemente aquí Mirá qué ha buena funcionado muy foto bien, ¿eh? esta. No quiere decir sí, el antes y el después, justo.
Así era Sí, Bilbao antes, la ría de Bilbao, y así es ahora. Indudablemente sí que ha sabido adaptarse a los tiempos sí, yo creo que lo ha hecho muy bien en ese sentido. bien. Y bueno, Aquí en España ¿cuál es? Sí, decime, aquí en España. siempre se pone el ejemplo de esto en comparación con el de Valencia, por ejemplo, con la Ciudad de las Artes Ok. de Calatrava. Claro, Y, que ahí no y funcionó también, de tanto, hecho, ¿no? no funcionó tanto. Y también, de hecho, con Galicia. En Galicia, de hecho, funcionó desastrosamente el tema de la Ciudad de la Cultura de Peter Ahí, Eisenman. ahí va. Ese ahí te quería pinchar de vuelta. ¿Cómo, Ya sabía cómo, yo. cómo te, cómo te sentís o cómo se sintió la ciudad de la cultura de Santiago de Compostela? Cómo lo ves vos? Pues, a ver, es un tema muy manido. En Galicia se ha hablado muchísimo de ello porque, lógicamente, ha sido una inversión enorme que no se le ha sacado el partido que se pretendía al principio. De hecho, tengo un libro aquí, este. A mí el proyecto en sí, como ejercicio teórico, me parece inmejorable. Me parece súper atractivo. Incluso todo el tema este de la Concha de la Vieira, del Camino de Santiago, eh, puesto en plano con la almendra de Santiago, de las calles antiguas y tal. Todo este ejercicio formal, volumétrico que Eh, genera, me Es genial. parece alucinante. Pero totalmente desmedido con una ciudad de 80, 90 mil habitantes, que si bien es la capital de Galicia, eh, no tiene población para lo que se pretendía hacer en un principio. Eran seis Bien. volúmenes, eran seis cuerpos de edificio y justo faltan por hacer los dos más grandes del medio, que ya se ha desistido, ya no Ah, se han hecho, ya no se ha hecho, ha quedado sin hacer y ahora ahí en ese hueco que ves, esa es la maqueta. La maqueta es preciosa, es toda en precioso. madera, así como muy topográfica. La verdad es que la maqueta es una Es pasada. increíble. Pero yo no sé quién es el que encargó o hizo un concurso en el que se pusiesen esos metros cuadrados a disposición de Sí. la construcción. Todas esas formas. Entonces, esto, Pues la verdad esto es acá, que esto falta. sí, eso falta, eso está sin hacer. De hecho, si buscas, han hecho un pequeño edificio ahí que lo han terminado hace medianamente poco. A ver. Sí, esto es esto, perdón, pero Eisenman, yo te adoro, pero esto es feo. Esta Constructivamente, de imagen hecho, es fea. eh, fue muy complicado, porque de hecho hay un documental, creo que de grandes construcciones, una cosa así. Lo complicado que fue ya solo encontrar un hormigón que no se vertiera por esas pendientes. Tuvieron que experimentar con un hormigón diferente, que luego Claro. todo ese recubrimiento de arriba son piedras ahí se ve un poco del parque que han hecho en lugar del hueco que había en la cimentación del edificio de la ópera, de hecho. Eh, Esta imagen también está han, han, buenísima. han, han explotado una cantera de piedra que se ha escuchado, la han agotado y han tenido que buscar piedra a otro sitio, no es exactamente la misma piedra, han juntado varias, bueno, algo así. Ah, eso se nota, Eso es porque todo una la vez yo ciudad. pensé en eso. No sabía que había pasado Esa eso, es la se justa, nota. ese plano, ese plano es muy interesante porque es la justa posición de la trama de la ciudad vieja de Santiago con la topografía del lugar donde se ubica y la Sí, concha de Vieira y todo eso. es Como increíble, es muy ejercicio bueno formal y esto. teórico, sí que me parece muy bueno. Como luego práctico y sostenible económicamente y de uso, totalmente inviable. Sí, esta imagen también es muy buena. Esta imagen es muy Mm. buena. Incluso por dentro, Pasa que si ves el trabajo tiene. que hay ahí de falsos techos, de interiores, es brutal. ¿Y vos, sos de ir? ¿Sos de ir a ver cuestiones ahí adentro? ¿Está Sí, abierto? bueno, casi todo el espacio sí que está abierto. Está el archivo de Galicia, hay una zona de coworking, de empresas que se quieran establecer ahí. Esa es la zona de la biblioteca, me parece. Sí. Luego hay Pues espacios está de bien. trabajo, se celebran conferencias.
Bueno, Ah, ok. una parte de la ciudad de cultura fue vacunódromo durante el COVID también, Ah, bien. donde se iba a vacunar la gente. Todos esos techos Bueno, están hechos funciona. con... Bueno, hay muchos estantes desaprovechados por las formas estas... Techo. sí, Decía de los paramétricos y techos tal. Pero que están hechos. luego ahí se ve que en el pavimento siguen las mismas directrices y mallas de los planos que se veían en la parte del proyecto, del concepto. Pero después hay teatros, hay recitales, ¿hay algo? ¿O es solo de cultura de lectura? La, ¿Hay diversión? la parte de la parte de teatro y de ópera es la parte que no se hizo. Ah, Sí ok. que creo, yo no vivo en Santiago, pero sí que creo que en ese jardín que han hecho ahora hacen actividades en verano y se está intentando promover que se hagan cosas. Pero sí, Bien. sí que es verdad Es muy que es lindo, difícil sacarle. Sí, provecho. Es sí. muy grande. La verdad es que tiene una geometría increíble. Sí. Y bueno, también Así es que, verdad que los operarios que han trabajado ahí han tenido que especializarse en grado sumo para llegar a esos resultados de cortes, de geometrías, en todos los paramentos verticales y horizontales de techos. Bueno, que al final no hay nada a 90 grados 100% vertical horizontal, pero sí que ahí está, ¿no? volumétricamente y con geometría es una pasada. Ahí está. Ahí estamos en Ves el el mapa, vacío ¿no? que queda. Ujú. Sí. Ujú. Sí, ahí Y eso está. está a las afueras de la ciudad de Santiago. De hecho, se ve desde la autopista que va a Coruña. Sí. No, y ahí ve el tamaño del edificio y la ciudad, ¿no? Exacto. Mira, compara el tamaño de la ciudad, que no es muy grande, con el de todo el Sí, complejo de la Ciudad de la o Cultura. solamente el sector de la Plaza Roja, ¿no? Que sería este, con esto, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. La Es altura del impresionante. castillo. Es impresionante. ¿Has Verlo estado en así Santiago es como muy alguna vez? impresionante. No, no, no. Nunca fui a Galicia. Siempre estuve en España. Cuando fui a España siempre estuve al sur o en el País Ujú. Bajo. Me falta ir al norte. Tienes que venir, ¿eh? Te toca. Sí. No sé por qué, pero siempre Eh, quise ir a, ¿cómo se llama esta ciudad del norte? ¿A Pontevedra es? Siempre quise ir a Pontevedra. Me falta Pontevedra Pontevedra, y a La Coruña. mm, pues yo te la recomiendo. De hecho, Pontevedra en los últimos años ha trabajado mucho en la peatonalización y mejora de la zona vieja, del centro de la ciudad, políticas de Bien. movilidad, de humanización y ha mejorado notablemente, la verdad. Sí, Vigo es muy bonita, ¿no? Vigo también han hecho muchas cosas. Es totalmente diferente Vigo a Pontevedra como ciudad. También es mucho más grande, mucha más población, pero más industrial, hay más empresas, más trabajo. Es uno de los motores económicos de Galicia, junto con Coruña. Bien. Y ¿Y el gallego es muy difícil el idioma? ¿O nadie lo ¿lo habla? quieres aprender? Yo te enseño si quieres. ¿Es fácil? A ver, el gallego al final, como lengua, nació ligada al portugués. Era lengua Ok. gallego-portuguesa, o galego-portugués. Y en realidad, al final, se han separado un poco sus caminos, pero sigue estando ahí. Es una lengua lógicamente latina, tanto como el castellano como el portugués, y muy fácilmente entendible. Sí, para ti que sabes castellano o español, sería muy fácil, lo entenderías fácilmente. Pero bueno, Bien. tiene toques lógicamente del portugués y esa sonoridad quizá más cercana incluso al portugués que al castellano, la sonoridad. Pero Bueno, luego sí que es verdad que, es el catalán con respecto al francés también, ¿no? exacto, exacto, sí, el catalán está mucho más eh, cercano al portugués, o sea, al francés e incluso al italiano. Y cuando Sí. estudiaba
italiano sí que había muchas palabras parecidas también al catalán. Y el Y en vasco es cualquier caso, es de otro mundo. No se sabe de dónde el salió el vasco, vasco. el vasco yo no tengo ni idea, ni lo entiendo, ni imposible. Nada, es imposible. Es imposible. Sí, sí. Yo cuando estuve en San Tiene Sebastián, otra, mm, todo diferentes. tiene otra raíz, no es una raíz latina, como No. no es una lengua romance como las otras. Pero Y incluso usa estando, mucho. cuando estuve en Ámsterdam, que también eso, el neerlandés es totalmente complicado, pero había algo como el inglés, ¿viste? Bueno, Entre inglés es y como que alemán, ¿no? sí, había algo en todas esas cosas, algo podías sacar, De conexión. una conexión, no sé, beer, ¿viste? Cerveza, algo había, pero el vasco, nada, eran todas K y Imposible. Z, K una Z y una K, digo, ¿cómo hago? Sí, sí, X, Z, K. Sí, sí, Vamos a, sí, sí, sí. vamos a, vamos a la próxima pregunta. Eh, Piazza Romana. Bien. Eh, Viví en Roma un año de intercambio en la universidad, el Erasmus, y es la ciudad de las plazas, la verdad. Esta pregunta la has puesto complicada. Pero sí, yo creo que me Sí, quedaría con Piazza de la Rotonda, que es la plaza donde está ubicada. bien, ¿por qué? Es una plaza que tiene muchísima vida. De hecho, tú te sientas allí en la fuente del centro y ves pasar turistas, gente quizá más turistas que romanos, pero bueno, ves un poco pasar a todo el mundo por allí. Y luego, sin embargo, si vas de noche, no hay nadie, absolutamente nadie, y la puedes disfrutar tú solo, con solo la iluminación nocturna, con el panteón ahí al lado, justo enfrente, quieto. Me parece una plaza súper bonita. Ahí está, Está también Piazza Navona, Campo di Fiori, pero exacto. Tienes el Panteón justo enfrente. Además, ahí está. no sé qué pasa con ese edificio, que es alucinante la escala que tiene y cómo te envuelve, incluso sin entrar. Bueno, ya si entras con el óculo central iluminado y tal, es una auténtica pasada, pero eh, es algo que depende de la relación entre las columnas de la entrada, las proporciones que tiene, que, que lo hace súper Ahí está. impresionante. Ahí está, ahí está. Es que es casi como que una columna, el ancho de una columna es la tercera parte del hueco, que hoy en día, por ejemplo, las estructuras actuales, a los como que pasa un poco también Sí, en los templos el intersticio. egipcios, que se ven grandes estructuras verticales y muy poca luz entre ellas. ¿O te has divertido en varios de estos barcitos de acá? Bueno, me he divertido mucho en Roma, pero justo esos bares son los típicos bares turísticos que no he ido a menudo. De hecho, nosotros, Ok, cuando bajaba de la universidad, en Roma la Sapienza estaba cerca de Piazza del Popolo, en la zona más hacia arriba. Y me gustaba mucho bajar bien. andando a la universidad por Vía del Corso y llegar hasta aquí. De hecho, aquí a veces quedábamos varios amigos y tal, y estábamos ahí un rato por la tarde y caminar sobre Bien. todo por esas callejuelas, porque enseguida empiezas a callejar por ahí y enseguida te encuentras con Piazza Navona, con la Fontana de Trevi, eh, llegas a cualquier lado. La Piazza del Campidoglio, de hecho, que no es una plaza tan urbana, porque como está metida ahí arriba en los Elevada. foros, la de Miguel Ángel, también Sí, es una sí. auténtica pasada. Además, el juego Esta que es, ¿no? No, hace más hacia abajo, más hacia el Coliseo, en los foros, acá. al lado del monumento ese blanco a Vittorio Manuel, que no le gusta nada a los... Esa es. Eh, A nadie, lo eh, detestan. el tema este a nadie, a nadie. Le llaman el pastel nupcial allí. Típica tarta de ¿En bodas, serio? de matrimonio, sí. Porque es así como muy pomposo, muy blanco, impoluto. Y sin embargo al lado está esta plaza que se ve mucho menos, que Ahí se ve, conoces... ¿no? Este es el Victorio Ahí se Emanuele. ve un poco. Y si giras Esta iglesia que es a la derecha ves hermosa, que no me acuerdo el nombre, esa iglesia es esa iglesia es preciosa y tiene es una escalinata preciosa. también de entrada, de estar ahí subiendo escalones media vida.
Pero Santa a la María Mayor, espalda del monumento no de es, Manuel, ¿no? ahí está plaza, No. preciosa. No, Santa María Mayor no es esa. No me acuerdo el nombre yo tampoco, pero Santa María Mayor es un poco más subiendo hacia Sí. Termini. Acá está, mira qué bonita. Genial. Además, el efecto que hacen estas dos fachadas que no están en perpendicular, que tienen cierta inclinación en forma de embudo, hace que cambien también todas las proporciones. Y Sí. detrás, si te metes por uno de esos laterales, tienes la vista de todo el foro desde la parte alta del Campidoglio. Ujú. Ah, mira vos. Ahí nos llevaron a ¿Cuánto dibujar en la tiempo? universidad cuando estábamos. Bien. ¿Y qué tal es estudiar en Roma? ¿Es muy Pues una exigente? pasada. No, no me pareció muy exigente. Me pareció que casi das más clases fuera, visitando la ciudad, que en las propias Claro, aulas. Pero con respecto a España, eh, noté, por ejemplo, que sí que las asignaturas de restauro sí que le dan más importancia que en España. Lógico también. bien. Restauración, rehabilitación, restauro. Sin embargo, en otras, Y, al contrario, en estructuras, construcción, quizá un poco menos. Pero en cualquier caso, lo bueno de estudiar arquitectura en Italia es que recibes clases a esto, todas ¿no? horas. O sea, Claro. mira, otra escalinata también ahí a la derecha, preciosa. Y por ahí se ve Ahí todo está. lo que te contaba del foro romano. Pasas Ah, por sí, debajo de seguimos esa. por acá. Sí, ahí se ven Y todas si las tenés que ruinas elegir una del foro. Roma, ¿con qué Roma te quedás? ¿Con la Roma imperial? ¿Con la Roma renacentista? ¿La gótica? Eh, Renacentista me quedaría con Florencia en vez de con Roma. Bien, En Roma me quedaría con quizás con, eh, no sé, la época del emperador Adriano, por ejemplo, que es cuando se construyeron el Panteón, parte de los foros, quizá en el esplendor bien, del Coliseo, en el esplendor de Roma, del Imperio, sí, bien. Del de la imperio. República, vamos. Ahí está. Sí, ahí se ve Así el que foro romano pasemos. desde esa Sí, barandilla. sí, sí. Ahí está. Y el Palatino en lo alto, allí a la derecha, todos los antiguos palacios ahí, ahí arriba, en un sitio súper privilegiado de la ciudad. Mm. Sí. Ahí estamos en. Imagínate, claro, vos estás acá, estás en Roma. Che, nos encontramos a las 3 para tomar un café, qué sé yo. Bueno, ¿dónde? Y lo esperás ahí, ¿no? Tranquilo. Y no te das cuenta si No, llega tarde, ¿no? No te importa si es ni a la, impuntual, nada. no, te da igual, te da igual. De hecho, por ejemplo, hay una cafetería muy famosa al lado del Panteón, en la piazza esta de la Rotonda que hablábamos antes. Yo te recomiendo que quedes ahí, porque es más, estás deseando que llegue tarde la otra persona. Te tomas Claro, no te un importa, no helado te enojas. mientras. No, no, Claro, lo prefieres, lo prefieres. claro. Vamos a la última pregunta, que ya estamos en horario. Venga, nos quedamos en Italia, si quieres. Dale. No sé, tengo varias apuntadas. Arquitecto italiano, película italiana, ¿qué preferís? Película italiana, a ver, ¿qué has elegido? Vale, además, de hecho, esta la traje, porque la tenía en casa y dije, bueno. Traje dos o tres que tengo. La Dolce Vita. No, La vida es bella. La, la vida es bella. Ocho y medio también, de Fellini. Bien. Había una pregunta que era de las portadas, ¿no? De las tapas también. Que podría ser Sí, perfectamente alguna de ocho y medio y unos carteles preciosos también de cine, antiguos. O esta, la Dolce Vita la Dolce también, Vita. súper bonitos los carteles. Bien. ¿Y sos de cine? ¿Sos cinéfilo? Sí, bastante, la verdad es que bastante. ¿Sí? A ver, Mm. vamos a ver una tapa de 8 y medio. 8 y medio es la que dan vueltas por el moto, por el Coliseo, ¿no? No, ¿Por las rotondas? no, esa es la de Vacaciones en Roma, de Audrey Hepburn, Ah, ok. que Acá está también el. Este es más Marcello, ¿no? ¿Este es Mastroianni? Sí. Mastroianni, Marcello, sí, 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 sí. Marcello, ahí está.
también qué ocho época, y ¿no? media. Tipo Sí, relacionar Roma también con estas películas, ¿no? Con esta sí. época italiana es, es, es Mediados del hermoso. siglo XX, la época de esplendor de... Ah, esa es durante Sí, posguerra, la ¿no? filmación de la película. Sí, que iba con Sí. el látigo. Sí, la famosa Sí. liberación de toda posguerra, ¿no? Mm. Cuando un país sale de guerra o de Sí, esas sí, primaveras, sí, sí. ¿no? Sí. Que lo tenemos. En la Dolce Vita, de hecho, se ve mucho esa época de esplendor, de todos los fotógrafos detrás de los actores de cine. De hecho, hay una zona en Roma cerca Sí. de Piazza República, creo que era, cerca, una calle que baja, que es donde estaban los bares y restaurantes donde iban habitualmente los actores y los directores de cine. Bien. Eh, ahí está. Bueno, ¿y cómo terminás el día de hoy? Eh, ah, Mira, voy a aprovechar a responder a tu pregunta con la última pregunta que quedó, que era la de una Ah, banda de pop rock, sí, ¿te parece? Y terminamos dale, así. dale. Pues seguro que los conoces, ¿no? Los Rodríguez, Los Calamaro. Rodríguez y Andrés. Bien. ¿Te gusta Andrés Calamaro? Igual Me es más encantan. español que otra cosa ya. Es medio y medio, ¿no? Pero mejor, Sí. así lo compartimos. Y los igual a mí me gusta más igual los Rodríguez es un solo disco, ¿no? Y creo que hicieron dos o tres, ¿no? Este es un recopilatorio, pero de hecho tienen uno que también la tapa es muy Ah, chula, claro, que es tenés hasta luego. Tenías este también. Claro, ¿verdad? Y tenés esta, ¿no? ese, Palabras más, esa, palabras menos. ese. Ese es mítico, ¿eh? Ese es mítico. Sí. Y este es para no Ujú. olvidar el que tenías. Eh, ¿Y este por recopilatorio, en realidad, sí. qué te gusta de Sin Documentos? Se habla bien, ¿cuál es? Se habla bien sin documentos, ¿no? ¿La letra? La... Sí, bueno, yo conocí Calamaro porque le encantaba a mi prima y me lo ponía mucho y tal. Y Calamaro los Rodríguez, de hecho yo tenía los discos de los Rodríguez y tal. Y luego, en la universidad, era quizás la banda sonora que más amenizaba las fiestas en casa que hacíamos. Mira vos. Y a veces nos juntábamos en casa para tomar algo y tal y poníamos muy habitualmente, bueno, poníamos de todo, ¿no? Pero muy habitualmente Calamaro, Los Rodríguez y... Es más, yo me llevé un CD de Calamaro a Roma cuando estaba de Erasmus y lo ponía constantemente. De hecho, mi socio, que es mi compañero de... Mi socio es mi amigo desde el colegio, Diego, que no está ahora. Bien. Pero compartimos habitación en la universidad, luego piso y tal, y acabó odiando a Calamaro por mi culpa. Por ponerlo a todas horas y tal. Pero sí, ¿Y sí. y tenés Lo algún pon- periodo? Porque Calamaro también tiene periodos, ¿no? ¿Tenés algún periodo en Mm. particular que te guste más sobre otro? El Salmón, A ver, Los Viejos. yo lo conocí un poco más tarde de cuando triunfó aquí en España porque yo era pequeño, pero me acuerdo que cuando estaba en Madrid en la universidad, 2005 más o menos, sacó un disco, había estado un tiempo parado y sacó un disco que era El Regreso. Bueno, Sí, que creo que era un concierto en directo en Buenos Aires. De hecho, ese es el disco que llevé a Roma. Y fui al Palacio de los Deportes de Madrid a verlo con unos amigos y fue un concierto espectacular. Y salió luego ese DVD, que era el concierto en directo desde Buenos Aires, que me lo sé de memoria, y entre dos canciones dice, no se regresa de verdad sin tocar en diciembre en Buenos Aires en obras. Y yo no conocía, no sabía que era obras, que era la zona de conciertos, ni... Y yo, pero ¿por qué tocar en obras en Buenos Aires es lo más cercano al éxito tal? Luego ya lo entendí todo, ¿no? Pero hay frases de ese concierto en directo que me sé de memoria, de tanto escucharlo. mira vos. No se regresa de verdad. No. ¿Conocés Buenos Aires? No. No, y de hecho, parte de la familia de mi padre, de hecho, los conocimos hace poco porque vinieron a visitarnos, no los conocíamos, son de Buenos Aires y estoy deseando poder visitarlos, la verdad. Pero Bien. nunca he podido todavía. A ver si tenés acá. Es una cuenta eh, pendiente.
Bien. Yo justo yo estoy muy cerca del estadio de obras. Tengo unas a ver si tienes una foto acá. A ver, Y bueno, ¿y qué se hace a las noches en Orense? ¿qué se hace en las noches en Orense? Sí. Cuando no se duerme. Eh, bueno, no se duerme. ¿Es como Pues, Roma o bueno, no? no, 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 no. Pero bueno, tiene mucho ambiente nocturno. En la zona que hablábamos antes alrededor de la catedral, ¿te acuerdas? Ahí Es muy cómodo, con los es muy cómodo porque monjes, como es pequeño, sí, con los como es pequeño curas. están todos los bares juntos. Entonces, esa es la zona de Eso es fiesta obras. en Orense. Ese es el estadio de obras. Ah, por fin le Esta es una foto, pongo... esta es una foto muy vieja que Dime. ya no está así, pero así era antes. Y bueno, y cada tanto lo van cambiando. Esa es la planta. Eh, Es cubierto. sí, es O es al aire cubierto. libre. Es descubierto. Es cubierto, es cubierto. Eh, no hay muchas fotos muy agradables. Pero claro que no haya fotos. Pero ahora está más. Está así ahora. Ujú. Que es un pabellón normalmente, o solo para conciertos. No, en realidad es como un estadio para básquet. Y lo Ah, usan ok. para conciertos. Este sería como la tribuna, ¿la ves ahí? ¿Tac? Y Ujú. este sería el otro. Y son dos Vale. cuadrados y este del medio. Ahí Y se algo hacen se muchos ve. conciertos, ¿no? Ahí también. Sí, casi todos los fines de semana hay algo. Pero no hay muchas fotos, claro que no hay muchas fotos. Ujú. Así que, ¿y algo, comida gallega qué es? La empanada gallega, La empanada, el pulpo. pulpo a la ¿Te suena el pulpo? gallega, sí. Pulpo. Aquí se dice polvo a feira, que A es con vos. pimentón, aceite de oliva y a quien le guste el ajo. A mi hermano le encanta el ajo y le echa casi más ajo que pulpo, pero normalmente aceite de oliva y pimentón rojo. Y listo. Y, y listo, y listo. Bien, Sí, sí. muy bien. Y sal, claro. Eh, y sí. Bueno, bueno, nos veremos en cualquier momento. A una vez que vuelva a España o vos que vengas acá. Estás invitado, Adrián, ya lo sabes. Igualmente. Así que bueno, Nada, encantado. igualmente, muchísimas gracias y nos veremos pronto, en cualquier lado. De acuerdo. Gracias por la invitación, Adrián, De y nada. hasta la Hasta próxima. luego. Chao, Chau, chao. chau. Gracias. Chau.